Hola, bienvenidos a su canal de asesorías Prexun aquí en YouTube. Si no se han suscrito al canal, vayan a la campanita para que se suscriban y les lleguen todas las notificaciones de estos y de otros contenidos que nos van a favorecer. Les recuerdo que estamos trabajando con el libro de la materia y sus transformaciones en la etapa número 2, que nos habla sobre la materia y su nivel atómico. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 6 y nos ubicamos en la página 53. Este ejercicio nos dice, ¿qué es un isótopo? Describe la notación isotópica general de los átomos. Entonces nos pide ahora explicar este término, isótopos, y que nos diga, decirle también, escribir ahí, cómo es que podemos nosotros escribir cuando tenemos un isótopo de un cierto elemento químico. Entonces vamos a comenzar directamente con nuestra definición para explicar esto de qué es un isótopo. Nosotros recordemos que la estructura del átomo nos dice que tenemos 3 partículas subatómicas. Tenemos a los electrones que están girando alrededor del núcleo, a los protones que están en el núcleo y a los que nos interesan para poder nosotros escribir la respuesta a esta pregunta son los neutrones. Entonces, dependiendo de la cantidad de neutrones que tenga un átomo, va a ser si puede tener isótopos o no. Los átomos que son isótopos entre sí son los que tienen el mismo número atómico, que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo, pero que tienen un diferente número de masa. Tienen diferente cantidad de neutrones entre ellos. Quiere decir que en química existen átomos diferentes, no de todos los elementos, solamente de algunos que tienen estas propiedades, que va a ser un poquito diferente su átomo debido a la cantidad de neutrones. Aquí nos están representando el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno es uno de estos elementos que puede tener isótopos. ¿Y en qué radica la diferencia de cada uno de estos átomos? Todos son hidrógeno. Este es hidrógeno, este es hidrógeno y este es hidrógeno. Pero vemos aquí que hay una diferencia en sus átomos. Todos tienen un electrón que es este, un electrón que es este y un electrón que es este. El átomo de hidrógeno normal no tiene neutrones. No tiene neutrones. El átomo de hidrógeno normal no tiene neutrones. Su número de masa es 1, que le corresponde a la carga de este protón que tenemos aquí. Aquí tenemos un protón que está representado en este dibujito de color como un poquito verdecito. Si se alcanza a apreciar, aquí tenemos un circulito de color verdecito. Este va a estar representando al protón del hidrógeno. Entonces, este átomo de hidrógeno tiene un electrón, tiene un protón y no tiene neutrones. Ese es el átomo normal del hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, su número atómico es 1 porque tiene un protón y su número de masa también es 1 porque no tiene neutrones. Ese es el hidrógeno normal. Pero el hidrógeno presenta 2 isótopos. Aquí vemos otra vez al hidrógeno que, como vemos, tiene el mismo número atómico. Recordemos que cuando tenemos esta representación de los elementos, el número atómico es el de abajo y el número de masa, este vendría siendo Z,
y el número de masa que se representa con la letra A es el número de arriba. Entonces, este otro hidrógeno que se llama deuterio, sigue siendo hidrógeno pero con su isótopo de deuterio, también tiene un número atómico de 1, por eso decimos que tienen el mismo número atómico. Pero lo que varía es su número de masa. Ahora su número de masa es 2. ¿Por qué su número de masa es 2? Porque todavía tiene aquí su protón, pero ahora sí tiene neutrón. Este que está aquí en color rosita sería un neutrón de este isótopo de hidrógeno deuterio. Al tener un neutrón, entonces que más o menos tienen la misma peso entre ellos, es por eso que su número de masa ahora es de 2. De ser 1, ahora su número de masa es 2. ¿Cuál es la diferencia entre este hidrógeno y este hidrógeno? Que este no tiene neutrones y que este ya tiene un neutrón. El hidrógeno, aparte de tener a su isótopo deuterio, también tiene a su isótopo tritio. El isótopo tritio, vemos aquí otra vez el circulito de color verde, este es su protón que siempre ha tenido y que por eso tiene un número atómico de 1. Otra vez aquí tenemos número atómico 1, tienen el mismo número atómico. Pero ahora tiene un número de masa de 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tiene nada más un neutrón, sino que ahora tiene 2 neutrones. El tritio va a tener 2 neutrones. Y por eso su número de masa va a ser 3. Sigue teniendo un número atómico de 1 porque nada más tiene un protón, pero al sumar las masas de estos 3 que se parecen, me va a dar una masa de 3. Entonces tenemos un isótopo más de el hidrógeno que tiene 2 neutrones, un protón y un electrón. Esa es la diferencia que vamos a tener entre los distintos átomos cuando presentan este fenómeno que se le llama también de alotropía, el tener diferencias del mismo elemento entre sus átomos, y no todos los elementos presentan este fenómeno de isótopo, solamente algunos. El hidrógeno es uno de estos ejemplos y podemos tener entonces hidrógeno con número de masa de 1, hidrógeno con número de masa de 2, hidrógeno con número de masa de 3, y la diferencia que vamos a encontrar es una diferencia en el número de neutrones que va a tener este mismo elemento en sus diferentes representaciones. Eso es lo que viene siendo un isótopo. Ahora vamos con lo que nos piden aquí de describir la notación isotópica. Los isótopos se van a denotar por el nombre del elemento correspondiente, seguido por el número de masa y separados por un guión, para decir entonces su número de masa. Algunos isótopos poseen nombres especiales, como lo veíamos ahorita con el hidrógeno. Podemos decir hidrógeno-3. Este viene siendo la notación isotópica para el hidrógeno que tiene un número de masa de 3. Se escribe de esta manera. El nombre del elemento, aquí lo tenemos, hidrógeno, guión, y su número de masa. Pero como sabemos, ahorita vimos que tiene también un nombre en especial que se llama tritio. Y entonces podemos también llamarlo por este nombre que sería un nombre común, tritio. La forma de la notación isotópica quedaría de esta manera, hidrógeno-3. Otro de los ejemplos de los elementos que pueden presentar esta alotropía
de tener diferentes formas de sus átomos es el carbono. Por ejemplo, podemos tener el carbono normal, que es el carbono 12. Vemos aquí carbono-12, es el carbono que tiene un número de masa de 12. Pero también podemos tener a un carbono que tiene un número de masa, por ejemplo, de 13 y sería carbono-13. Otro carbono que sería carbono-14. Eso también hace que el mismo elemento tenga diferentes propiedades. Por ejemplo, entre estos 3 hidrógenos que veíamos aquí, las propiedades cambian en cada uno de ellos. Los isótopos también producen que entre el mismo elemento lo podamos ver de diferentes maneras. Por eso a veces podemos ver diamante, ¿verdad? Es una forma específica del carbono. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el uranio, uranio-238. Estábamos hablando del isótopo del uranio que tiene un número de masa de 238. Entonces, de esta manera se hace la notación isotópica. Se pone el nombre del elemento químico, el guión y su número de masa. También lo podemos hacer de una forma simbólica. El número de neutrones se añade como un superíndice, específicamente el número, no el número de neutrones, sino el número de masa específico del elemento, así como aquí veíamos carbono 12, ¿sí? Lo escribimos de esta manera, por ejemplo, H de hidrógeno y el 3 que representa su número de masa. Ese sería el isótopo del hidrógeno 3. El del carbono 12, pues el carbono con su número de masa aquí arribita. El del carbono 14, el carbono y su número de masa aquí arribita. El del uranio 238, uranio y su número de masa aquí arriba. De esta manera sería de una forma simbólica también representar a los isótopos de los diferentes elementos que pueden presentar este fenómeno. Con esto damos respuesta entonces a este ejercicio número 6 y vamos a dejar nuestro video hasta aquí. Si este video te ayuda a repasar, regálanos un like para seguir llegando a más compañeros. También comparte este video y así también nosotros seguiremos generando más contenido en este canal de Asesorías Prexo. Muchas gracias y hasta luego.